Hola, ¿qué tal? Un nuevo episodio en Rehabilita con Éxito y como siempre con quien te está hablando, Martín Martínez, y con Borja Gabilondo. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, muy bien, ¿y tú? Pues otro episodio más. Fantásticamente bien. Por cierto, oye, con el BIM, ¿cómo andas? Verde, pero bueno, Verde hoy tenemos, como el logo. Sí, hoy tenemos un invitado que creo que nos va a aclarar muchas cosas al respecto. Sí, porque hoy viene a nuestro plató uno de los mejores especialistas del mundo, de España y del mundo entero del BIM. Se llama David Barco, es arquitecto y es tecnólogo, tiene muchos proyectos. Entre otras cosas ha escrito libros, una guía en 2 libros, de momento lleva 2, que seguro que seguirá, luego nos lo explicará, dedicada al BIM. Y además también incluso manejan un canal que se llama BIM Channel, donde te explican toda la actualidad del BIM. Así que conoceremos estos proyectos y otros más aquí en Rehabilita con Éxito y lo hacemos ahora mismo. Lo dicho, contamos con uno de los mayores especialistas en BIM aquí en Rehabilita con Éxito. Por cierto, con él contamos y contamos contigo. Si lo que quieres es venir y contarnos tu historia, ya sabes que tienes la página web a disposición, rehabilitaconexito.com. Ahí puedes mandarnos cualquier mensaje a través del formulario, pues para contarnos tus novedades o cosas que quieras dar a conocer. Este espacio está precisamente para eso. Y si no tienes nada que contar, pero lo que quieres es escuchar, también puedes darte de alta en nuestro boletín de suscripción, que lo tenemos a disposición de todos para ser el primero o la primera en enterarte de lo que aquí contamos. Y hoy contamos con David Barco. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí con todos vosotros. Me ha gustado mucho eso que has dicho de especialista mundial del BIM. Eso me lo dicen mi mujer y mis hijos. Pero bueno, yo siempre matizo que en realidad lo que llevo es tanto tiempo con BIM que me da tiempo a contar un montón de cosas y sobre todo tener experiencia para poder asentar las cosas que funcionan. Yo creo que lo primero que debemos de contar a la gente, porque hay gente que nos sigue, gente profesional, lógicamente, que nos sigue y sabe lo que es el BIM, pero habrá gente que también nos sigue que no sabe lo que es el BIM. ¿Qué es el BIM? Bueno, podríamos definirlo desde el punto de vista académico. De hecho, existe una normativa internacional que se llama la ISO 19650 que precisamente define BIM. Y lo definió como una maqueta virtual de lo que es un activo físico. Es activo, puede ser un edificio, una infraestructura, etcétera. Me gusta más la definición coloquial, la que vamos a entender, mi madre de 80 años la entenderá mejor. Todavía no se ha enterado de lo que hago, ¿no? A ver si en una de estas ya lo escucha y lo entiende. Al final no deja de ser que yo cuando voy a construir, cuando voy a rehabilitar, cuando voy a hacer un análisis urbanístico, un impacto urbano, tengo la posibilidad de digitalizar todo esto en un entorno, en un ordenador, que todo el mundo lo entienda, en 3 dimensiones, con un lenguaje visual que cualquiera también vamos a poder analizar y visualizarlo, pero al que le puedo añadir datos reales de los materiales, el costo, qué consumo de CO2 voy a tener, datos relacionados con economía circular, con la variable que nos dé la gana, porque una de las cosas que mejor nos permite la metodología BIM es que tengo una base de datos con capacidad de conectarme con otras bases de datos, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan diferente al proceso tradicional. Es decir, para que la gente lo entienda, si estamos diseñando un edificio y queremos ponerles unas ventanas, el BIM lo que nos permite es que con esas medidas ya te busca en esas bases de datos a nivel mundial, lógicamente, unas ventanas que vayan acorde a tus necesidades. Bueno, no es... Por decirlo así, ¿no? Sí, digamos que, por ejemplo, una de las empresas con las que yo colaboro habitualmente, que se llama Grupo Bimética, tiene un portal en el que yo me puedo descargar objetos BIM. Estos objetos, como una ventana, lo puedo insertar en el proyecto, analizar qué tal queda visualmente o cambiarlo por otro objeto BIM que puedo encontrar en esta misma plataforma. Ese dinamismo con el que tú hablas de cambiarlo es el camino. Todavía tecnológicamente hay muchas cosas por realizar, pero sí que es cierto que si yo me he descargado 10 ventanas de 10 fabricantes diferentes, sí que puedo hacer esto que dices, de cambiarlas. Con lo cual no tengo que estar buscando un catálogo, loco y tal. Y entiendo que la medida, el ir con el metro a medir una fachada porque se va a rehabilitar, automáticamente eso desaparece porque se escanea esa fachada. Eso es. Y eso es mucho tiempo ahorrado. Mucho más preciso.
Totalmente, Claro, es más preciso. pero además bueno, yo soy arquitecto, durante muchos años, 15 años estuve ejerciendo la profesión de arquitecto con mi propio estudio y me tocó hacer esto que estás diciendo, irme a rehabilitar una vivienda, tomar mediciones, tardar 2 o 3 horas tranquilamente en medir, sabiendo que lo que estaba midiendo estaba mal medido, porque eran tomas, y eso que iba con un láser, iba rápido, pero ¿cuántas tomas haces? ¿Cuánto te da tiempo a hacer? No sé, 200 tomas, exagerando. Bueno, con un escáner, que además lo puedes tener en un móvil, a día de hoy ya cualquier móvil con tecnología LiDAR, un iPhone por ejemplo lo tiene, tú vas a esa misma casa y en un paseo que pueden ser 10 minutos has hecho millones de fotos. Con lo cual tienes toda el 100% de la información, o sea, ya no tienes que estar diseñando y de repente me he olvidado de la medida de la ventana, yo pensaba que todas eran iguales y resulta que había una que era diferente. Pues no, esa información la tienes gracias al escaneo. Si eres un experto en BIM, ¿puedes diseñar un edificio sin necesidad de ser arquitecto? Si tú no eres un experto en BIM, puedes con unas piezas de Lego construir un edificio gigantesco del castillo de Hogwarts de Harry Potter, lo puedes hacer y no eres arquitecto. Trabajar con un modelo BIM lo puede hacer cualquiera. Otra cosa es que si tú tienes que presentar un proyecto que se certifique, que se certifique, Qué ganas tienes de quitarnos el trabajo, Martínez, que es una licencia que necesita una licencia. Obviamente, las responsabilidades que tiene la LOE, en nuestro caso, en España, son las que son y por lo tanto, si vas a hacer un proyecto que requiere la firma de un técnico, es así. Eso no quita que cualquier persona que le guste el 3D puede trabajar en un programa de modelado con una facilidad enorme. Yo tengo una anécdota que mi hijo con 3 o 4 años le dejé uno de los programas con los que yo manejaba habitualmente y le dije, a ver qué hace. Y lo que hizo fue por lo que hace un niño, ¿no? Empezó a modelar cosas y luego utilizó, era un programa de simulación visual, fotorrealista, en tiempo real, cosa que era inimaginable hace años el tener fotorrealismo en tiempo real. Y además de construir la casa, luego la prendió fuego, le puso fuegos artificiales, aparecía un gato, bueno, pero que al final lo que te das cuenta es que estos programas te lo hacen fácil para que un niño de 4 años pueda hacer cosas, ¿vale? No digo que hacer un proyecto de un estadio de fútbol sea fácil, sino que digo que hay determinados tipos de herramientas, las entiende hasta un niño de 4 años y por lo tanto el concepto de gamificación de la tecnología también se produce en nuestro entorno. Vamos, que tu hijo empezó la secundaria con 8, ¿no? Sí, más o menos. ¿Qué te impulsa a especializarte en el BIM? Porque nos comentabas que tú empezaste como un arquitecto normal y de repente en aquellos años empezaba, poca gente conocía lo que era el BIM. Sí, bueno, de hecho yo en aquel momento, 2006-2007, para mí tiene nombre y apellidos, es mi amigo, socio, compañero desde hace más de 20 años, Luis Balbuena, que en aquel momento tenía una empresa que se dedicaba a ayudar a arquitectos a montar la logística del estudio. Oye, ¿necesitas un ordenador? Yo te ayudo. ¿Necesitas un servidor? ¿Necesitas un plotter para imprimir, etcétera? Ese tipo de cuestiones. Y por supuesto también tenía la parte del software, ¿no? Y entonces, pues yo necesitaba, oye, el AutoCAD, ese programa famoso, que dibuja líneas en 2D, ¿vale? Sí, puedes hacer 3D, pero de forma elemental yo voy a hacer un proyecto de arquitectura y lo que hago, algo que es en 3D, lo paso a 2D, para luego volverlo a construir en 3D, con lo cual era un poco una metodología que además yo nunca terminaba de entender, me parecía tremendamente ineficiente. Y en una de esas se reúne conmigo y en aquel momento pues viene con una persona de una casa comercial muy conocida que es Autodesk y me dicen, oye, mira, te queremos presentar un programa que creemos que es bastante interesante por los arquitectos. Ese programa tiene un nombre, se llama Autodesk Revit, de hecho, uno de mis libros pues tiene ese nombre, y los 10 minutos de estar contándome lo que estábamos haciendo, o sea, en el fondo, tú en AutoCAD dibujas líneas, y con un programa de modelado BIM, que es así como se llaman, como Autodesk Revit, estás proyectando un proyecto de arquitectura. Por lo tanto, es que es inmediato, o sea, en el enamoramiento, no sé cómo llamarlo, era como, o sea, cosas que yo tardaba en hacer 30 o 40 horas con ese programa, después de haberle dado una información mínima, meter los muros, meter los suelos, meter las ventanas, meter no sé qué, y ahora dices, dibújame una planta automática, dibújame un alzado automático. Una especie de inteligencia artificial, ¿no? De ChatGPT
pero a nivel de arquitectura, ¿no? Y sobre todo las modificaciones, y cuando ya tienes hecho el proyecto, cualquier modificación, claro, en AutoCAD es borra líneas, borra Eso cosas, y en Revit es una maravilla, porque desplazas un tabique, pero se reajusta todo lo demás, Eso es que no tiene nada que ver. Es una base de datos que se Sí. actualiza en tiempo real, ¿vale? Con lo cual, cualquier tipo de modificación, esto es como todo. Voy a hacer una modificación que es, este edificio de viviendas, que son 5, lo voy a convertir ahora en un hotel de 10. Bueno, pues eso es un proyecto nuevo y no hay programa de modelado que te lo haga automáticamente, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que para determinadas cuestiones cotidianas, como tú has dicho, modifica algo puntualmente. Cámbiame todas las ventanas de la fachada. Eso sí que es un puñetero botón. Seleccióname todas las ventanas y seleccióname de este listado esta ventana en concreto. Y es más, que visualmente, en el momento en que le das a Enter, lo estás viendo. Y si estás en una vista en 3 dimensiones, puedes ponerlo en fotorrealístico y estás viendo cómo queda esa fachada. Lo puedes poner con la luz del día a la hora exacta que a ti te interese, con lo cual también puedes hacer análisis de sombreamiento. Y también puedes ver cómo eso está incidiendo en el edificio de al lado, con lo cual ya estás haciendo un análisis de impacto en el entorno. Y todo eso en tiempo real. Con lo cual, la cantidad de tiempo que ganas en análisis y en modificaciones es brutal con respecto al proceso tradicional. Y las mediciones. Que al final tú cuando hacías lo que has dicho, claro, el AutoCAD es al final echar 4 rayas, pero claro, cuando tenías que hacer mediciones tenías que ir luego midiendo con la herramienta de medir. Claro, al final en Revit tú pulsas y dices suelo y te calcula, pues como ya has configurado previamente. Claro, No, entonces, ni siquiera eso. Es que, o sea, tú cuando trabajas en una base de datos estructurada, normalmente, y aparte, tú, o sea, cuando tienes que presentar un proyecto al ayuntamiento, ¿qué te pide el ayuntamiento? El ayuntamiento, que además tira de la LOE, te dice, usted me tiene que presentar una planta, un alzado, una sección, no sé qué, tal. Te dice lo que necesita, con lo cual tú eso lo pasas a una plantilla y cuando haces un proyecto, dentro de tu plantilla ya hay un listado de mediciones. Cuando el proyecto no ha empezado, en blanco. En el momento en que tú has metido las ventanas, automáticamente el sitio donde pone ventanas, aparecen todas las ventanas. ¿Y con qué información? La que a ti te dé la gana. Yo solo quiero que aparezcan ancho por alto, pues ancho por alto. No, pero es que a mí me interesa el modelo, el fabricante, la referencia. Nosotros hicimos un trabajo para una casa comercial de ventanas y nos dijeron, pero ¿entonces qué puedo meter? Y era lo que quieras, pero lo que quieras es que yo tengo 1000 parámetros. Bueno, se pueden meter los 1000 parámetros. Otra cosa es, el arquitecto que va a utilizar tu ventana o el arquitecto técnico que va a chequear la calidad de esa ventana necesita 1000 parámetros. Ahí entonces es donde empieza ya conceptos como la información necesaria, que es relativa. O sea, la información puede ser, para mí puede ser un tipo de información necesaria y para ti puede ser otro. Claro. Y para el administrador de la finca otra y para el ayuntamiento otra. Con lo cual se establece una especie de nivel necesario de información en función de la gente que va a leer ese dato y en función de la fase. En un proyecto básico, inicial, pues tienes unos datos, pero en un proyecto de construcción ahí tienen que ser datos mucho más precisos. Eso es. Bueno, nos dices que te maravilló todo esto del BIM y entonces ¿cómo arrancas con él? Porque de ahí ha sido ya un matrimonio durante muchos años, ¿no? Sí, bueno, digamos que no sé si fue que yo me tiré al BIM o el BIM se tiró a mí. Lo cierto es que todo esto coincidió con la mayor crisis que hemos tenido en España 2008. A nivel económico y que en el sector de la construcción, como bien sabéis, fue catastrófico. Duramente, sí. Yo pasé de facturar 100.000 euros en un año y tener un estudio de arquitectura viable y maravilloso a facturar 1.000 euros en 2 años. Imaginaros una familia vivir de eso. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente había que reinventarse como fuera. Y en esas apareció este compañero, Luis Balbuena, que me empezó a comentar, me dice, mira, yo creo que tienes una vena de consultor que tú no habías descubierto y que te funciona, que a la gente cuando das un curso le gusta un montón, etcétera, etcétera. Entonces me propuso empezar a hacer cursos de diferentes cosas, ¿no? De gestión, de proyectos de arquitectura. Le dábamos a todo. Hasta me hice certificador de la ISO de 9001 de calidad, yo qué sé, había que buscar de cualquier manera, ¿no? Y en esas apareció la posibilidad de empezar a dar los primeros cursos de metodología BIM en Madrid, porque yo empecé en Madrid y cuando arrancamos fueron los primeros cursos que se estaban haciendo en España. ¿Y cómo lo hicimos? No teníamos ni idea. O sea, tenía que venir gente de fuera a contarnos cosas y nos daban un curso de formación, no sé, de 16 horas y nosotros con eso pues ya nos buscamos una vida para dar esos cursos de formación. ¿Y de ahí a Berryland?
Pues de ahí a Berlán es una historia muy larga, que te la voy a acotar. Con esas primeras experiencias que tenemos con BIM, montamos lo que fue nuestra primera empresa relacionada con BIM. La montamos demasiado pronto para el mercado. O sea, el mercado no estaba preparado. Tuvimos una serie de cursos que fueron muy exitosos, pero ¿quiénes venían a estos cursos? Las grandes constructoras, los grandísimos estudios de arquitectura. En el momento en que esos los conocían además porque lo conocían de fuera de España, con lo cual sabía que estaba funcionando muy bien. Es decir, el BIM en España llega con 10-15 años de retraso con respecto al Reino Unido, países nórdicos. Suele ser habitual, vamos. Eso es. Entonces, estas empresas que ya sabía que estaban funcionando y funcionaban muy bien, vinieron. ¿Qué ocurrió? Que a partir de ahí, a cero. O sea, no había tal. Entonces, la primera experiencia, digamos que fue bala. Eso sí, aprendimos una barbaridad y conseguimos un know-how increíble para seguir avanzando. Ahí montamos un segundo proyecto que se llamaba Avatar, y en ese proyecto fue brutal porque tuvimos la posibilidad de participar en un estadio de fútbol Qatar 2022, el mismo estadio de fútbol en el que Marruecos eliminó a España. que no fue culpa del BIM. No, por supuesto que no. Pero gracias a ese megaproyecto, bueno, empezamos ya a tener mucha experiencia, ya nos hacíamos un nombre. De ahí nos llamaron de la Universidad Europea y en mi caso pues me nombraron director de un posgrado, que creamos ese posgrado, que ese posgrado sigue, yo sigo en ese, no de director, pero sí de profesor, y que es uno de los posgrados más prestigiosos de España, y en todo ese camino tengo ciertas desavenencias con mi empresa, criterios de por dónde ir, y simplemente llegamos a un acuerdo, cada uno por su lado. Pero ya en ese momento ya estaba trabajando con mi actual socio, Iñaki Maiza, que él cuando vio la situación dijo, me sentó en Bilbao, allí, y me dijo, mira, quiero montar una consultora en el País Vasco de BIM y quiero que sea contigo. Ya nos conocíamos, nos llevábamos muy bien y demás, y le dije yo, pues yo necesito carta blanca. Así de claro, me dice, toma, ya está, carta blanca. Y ahí empezó Berrilan, hace más de 10 años. ¿Y qué es Berrilan? Porque claro, ya no es solo una consultoría de BIM, ya es casi un conglomerado incluso mediático. Bueno, a ver, todo esto ha ido evolucionando y se ha ido contagiando de las diferentes personas que componemos Berrilan. Nosotros nos gusta llamarle el ecosistema Berrilan, que como bien dices, se nutre, tiene un core, al final como cualquier empresa necesita un núcleo fundamental de personas que nos ayuden a que funcione, ¿no? Actualmente el core son unas 25 personas. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un departamento de ingeniería. Mi socio Iñaki, ingeniero, él realiza proyectos de ingeniería pues de toda la vida, ¿no? Y llevamos más de 100 proyectos realizados con metodología BIM solo de instalaciones. A su vez tenemos la parte de consultora y ahí ¿qué hacemos? La rama de consultoría es brutal, desde formación, empezamos con formación, pero ahora ya solo hacemos formación muy especializada para empresas, estamos focalizados en implementar en empresas de cualquier tipo. O sea, trabajamos con 7 promotoras, por ejemplo, de nivel nacional, trabajamos con empresas eléctricas, o sea, hay empresas que quieren implementar BIM y que nos conocen de toda nuestra experiencia, nos llaman para trabajar en ese sector donde nunca jamás hemos trabajado y le decimos, pero que nosotros no sabemos nada de aerogeneradores, de parques fotovoltaicos. Y nos dicen, es que eso no nos interesa de vosotros, lo que nos interesa es que lleváis más de 100 procesos de implementación en empresas. Empezamos con BIM, pero a nosotros ya le llamamos transformación digital, porque BIM siempre es como la excusa de un montón de cosas que vienen después, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos salen una cantidad de servicios que ni siquiera nos imaginábamos que podríamos realizar. Nos piden desarrollo. Oye, vamos a integrar 2 bases de datos. ¿Podéis encargaros? Al principio decíamos que no, pero poco a poco con el tiempo fuimos integrando programadores en nuestro equipo y ahora es sí, ya tenemos experiencia y ya empecemos a tener un equipo de desarrollo un poquito más grande, ¿no? Otra cosa que nos diversificamos es objetos BIM. Es decir, para poder construir un modelo BIM necesitamos objetos BIM, las piezas del Lego que le llamamos. Empezamos también de forma muy puntual, pero hay un filón. Eso es brutal, es brutal. De hecho, nosotros gracias al clúster AVIC, que está aquí en Guipúzcoa, empezamos como colaboradores, pero luego nos hicimos socios del clúster y a partir de ahí éramos los únicos especialistas en BIM en el clúster. Con lo cual,
muchos de los fabricantes que necesitaban hacer sus objetos BIM nos los pedían a nosotros, ¿no? Llevamos 22 catálogos, significa 22 fabricantes a los que les hemos desarrollado en algunos unos modelos, en otros todo su portfolio con esta metodología, ¿no? Esa parte de Berriland, pues la verdad es que estamos súper orgullosos porque hemos desarrollado una metodología de crear objetos BIM bastante testada y que sabemos que funciona muy bien y los clientes así nos lo dicen, ¿no? Finalmente empezamos a trabajar con el área de desarrollo también, como os decía, y a día de hoy tenemos 2 softwares que son propios. Uno de ellos es un estándar en oficinas técnicas de arquitectura e ingeniería en España que se llama GESproject, lleva 20 años y ahora está en una fase de modernización. Y otro es un integrador de bases de datos BIM, de entorno de bases de datos. Y por último, que lo estábamos comentando antes de empezar, claro, cuando llevas tiempo con esto, te piden que cuentes. Oye, cuéntanos por qué habéis hecho esto. Y te llaman a una conferencia. Y te llaman en un colegio de arquitectos. Te llaman. Me llamáis vosotros. Y cuando te das cuenta, la última vez que miré, estamos cerca de 500 intervenciones de este tipo, ¿no? Y de todas las naturalezas en congresos nacionales, congresos internacionales, etcétera, etcétera. Todo esto es un resumen de 20 años. ¿Qué significa esto? Que poco a poco te vas familiarizando con el medio y en un momento dado alguien te llama influencer y tú la primera vez que haces, pues miras para atrás y dices, ¿a quién han llamado? No, si eres tú. ¿Cómo que yo un influencer de qué? Si... Bueno, a ver, al final en el nicho del BIM pues tuvimos la suerte de, como empezamos muy temprano, hicimos muchas cosas, nos posicionamos bastante bien, tuvimos esa suerte. La pasión hace mucho, ¿no? La pasión por el BIM. Todo hace que tengo que compartirlo, ¿no? Claro, pero además es otra cosa, y es, yo con las redes sociales sí que veo un aliado muy pronto. De hecho, escuché ese comentario típico de, pero estás todo el día en Twitter, ¿y para qué? Y estás todo el día en LinkedIn, ¿y para qué? Y de hecho tenía apuestas con mis compañeros, y decía, mira, voy a ser la primera persona del mundo, apuntarlo, la primera persona del mundo que consiga 100 validaciones en Autodesk Revit en LinkedIn. Eso como... Dije, bueno, darme tiempo. Y para mí fue un trabajo. Yo me planifiqué cómo iba a hacerlo y luego me di cuenta que era mucho más fácil de lo que yo me imaginaba. ¿Y qué es lo que hice? Buscarme a todos los referentes BIM del mundo y pedirle, primero validarles a ellos. O sea, primero presentarme educadamente. Sí. Qué gran trabajo estáis haciendo. También es cierto que había muchos que ya les seguía desde hace tiempo y les validaba y me validaban y así, y de repente me convertí en la primera persona con más validaciones de esto en el mundo. Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos, rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros. Ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente. Es que es lógico, además, yo creo que esto es el ejemplo de una buena utilización de las redes sociales. Es decir, hay cuantas, incluso, no voy a hablar de Facebook y de Twitter y esto porque ya saben lo que son, pero sí de LinkedIn, por ejemplo, que es una red profesional. ¿Cuánta gente, cuántos profesionales, cuántas empresas utilizan mal esas redes? Utilizan esto a contar por contar. Y si lo cuento en inglés, quedo como hasta mejor, ¿sabes? Sin embargo, esto es un ejemplo bueno de esa utilización de redes. ¿Por qué? Porque tienes muchas cosas que contar y que demostrar. O sea, en algunos casos LinkedIn se ha quedado para muchos como un currículum, sin más. Sí, pero yo... Como un cartel, como un póster. Postureo profesional. Sí, eso es, pero al final es... O sea, yo no inventé nada. Es decir, cuando yo... No lo inventas, pero lo compartes y lo muestras. Sí, pero digo, con pasión. Yendo a la parte de LinkedIn, yo tampoco inventaba nada. Es decir, me fijé en gente que estaba haciendo ese tipo de cosas y lo investigué mínimamente. Ahora echo de menos seguir investigando en LinkedIn, porque claro, al final todas estas redes siguen creciendo y es imposible seguir el día a día. Pero sí que es cierto que yo me fijaba en cómo determinadas personas que eran especialistas en esta materia actuaban en LinkedIn, y dije yo, pues yo quiero actuar como ellos. Sí, claro. ¿Vale? Y aprender a divulgar, porque claro, o sea, yo el otro día, no sé si por suerte o desgracia, abrí una presentación del año 2010 y casi me da un patatús, ¿no? Pero eso es lo normal. Es muy normal. Ya, o sea, me tranquilizaron todos mis amigos y tal. Pero lo que sí que es cierto
es que no hemos parado en el empeño de querer contar mejor las cosas y demás. Y ahí es cierto de que ha habido pues personas que a lo largo del tiempo han ido acercándose, y hay un amigo que ahora mismo es compañero de la empresa, que desde hacía 15 años teníamos contacto, me empezó a ayudar con temas de divulgación. Para mí es un referente brutal, se llama David Arraez, es periodista, es tecnólogo, ha trabajado en radio, ha trabajado en periódicos, ha trabajado en mil historias y es comunicador también, ¿no? Entonces yo me fijaba en cómo iba haciendo las cosas y también él me daba tips, e incluso me ayudó con una marca. Oye, venga, te voy a ayudar con crear esta marca. Entonces ibas aprendiendo de la gente que sabe. O sea, al final yo creo que el mérito de una empresita pequeña aquí de Hernani, como Berleán, que se conozca a nivel mundial y que sea un referente en metodología BIM, ha sido porque hemos sabido rodearnos de grandísimos expertos que son lo máximo en su área. Y con una buena estrategia de comunicación. Sí. Porque si tú haces las cosas muy bien, pero no sabes contarlas, que eso es el problema de muchas empresas. El divulgar, el comunicarse. El cómo divulgo. Sí. Y sobre todo en la parte norte de España hay mucho miedo a contar las cosas. Es que te miran raro. Claro, es que dicen, cuando dices, voy a contar tío, esto. No cuentes todo, porque ¿por qué no voy a contar todo? No, porque es que mi competencia se va a enterar. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver que se entere tu competencia? Comparte tus éxitos. Sí, aquí lo vemos como una pérdida de tiempo, como que no. Tus éxitos. Sí. Entonces, bueno, al final, bueno, eso da para otro, si queréis, para otro, sí. Para otro espacio. Oye, no contento con ya conseguir ese hito en LinkedIn, te pones a escribir un libro. Una guía, concretamente. Sí. La guía. Pero esto, el diario, esto, lo llamas diario de un BIM scanner. No, de un BIM guías. manager. Mira, guía, sí, bueno, sí, guía, ya en plural. Una guía con dos a ver, libros. con todo esto cuando empezó de nuevo, nunca sabías cómo iba a terminar. El origen fue súper claro. Cuando yo empecé en el posgrado de la Universidad Europea, me siento con mi queridísimo amigo Felipe Paricio, que estaba conmigo creando el posgrado, y me dice, tenemos que desplegar todo un temario para más de 200 horas de formación en directo, y aquí está el índice del posgrado, y tal, y yo le digo, vale, bueno, dame lo que viene detrás del índice. Me dice, no, es que esto es lo que hay. Esto hay que desarrollarlo. Y me dijo, está en el libro escrito, tú imagínate como si estuvieras escribiendo un libro. Y entonces tú vas, capítulo a capítulo, poco a poco, y vas creando... Claro, tú imagínate crear un posgrado entero de material desde cero, y que cuando terminamos en junio, estaba 100% terminado. El trabajo que hubo ahí fue descomunal. Por supuesto, yo en aquel momento tenía personas que me ayudaban, porque esto solo era inviable, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando termina todo esto, hay una persona en la Universidad de La Laguna que se llama Lorena Martín Dorta, que me pidió ayudarla en varias cosas allí en la universidad, y yo iba allí a Canarias, tal, no sé qué, y me dijo, mira, el día que yo pueda te voy a ayudar a ti. Y un día me llama y me dice, David, tengo una subvención, y dentro de la subvención cabe un montón de cosas, y entre ellas hacer un libro. Uh-huh. ¿Qué te parece si con estos fondos te ayudo a ti a impulsar o sea, ya en aquel momento estaba yo con la idea del libro, y con esa ayuda, con el material, yo me pensaba que iba a escribir el libro en plan, tomo el material de la europea, guardo como y ya está. Tardé 3 años en escribirlo. Ojo, 3 años con el material hecho. O sea, tenía el material de la europea, uh-huh, y pasarlo a formato libro bueno, claro, tardé 3 años. La metodología que utilicé fue muy exhaustiva, o sea, todas las fuentes que citaba en el libro las verificaba, links, cuando terminé el libro volví a verificar todos los links, llamaba a compañeros, contrastaba información, o sea, un análisis periodístico, pero hecho en el mundo de, claro, a ver, la investigación académica. ¿Tu mujer te veía por casa o...? Bueno, ese es otro tema que podemos hacer otro podcast para eso. No, eso se llaman los family points que hablamos aquí y que vas negociando. Sí que es cierto que cuando tenía que terminar el libro, y ahí por consejo de otros amigos que habían hecho libros, fue como fecha límite ya, y una forma que era levantarme tipo 5:30 de la mañana, y desde que estaba ahí, de las 5:30 hasta las 12, que ya la familia se despertaba, en un periodo de vacaciones, pude terminar entre 2 periodos de vacaciones,
ahí sí que ya puede pillar el ritmo suficiente para poderlo. Y obviamente la primera persona que está ahí dedicada al libro es mi mujer, porque sin ella esto habría sido imposible. El resultado lo estáis viendo, lo habéis visto en pantalla. No es un libro, son dos, porque este primer libro, esta primera guía, primer tomo, por llamarlo de alguna forma, se editó hace 6 años, y el segundo libro fue el año pasado. O sea, sí. Ya contento con tu primera edición, ¿no? Vuelves a editar. Bueno, pero del primero un tiene tuvo una segunda edición que fue en el 2020. ¿Vale? Ahí en el 2020. Bueno, eso ya es porque se han vendido todos. Entonces se lanza una nueva, ¿no? Yo tuve mucha suerte, porque en aquel siempre al final aparecen historias divertidas. Me invitaron a ir a un congreso en Perú. Yo encantadísimo de la vida. Siempre que me invitan fuera de España, si es un país que no he estado, digo que sí, luego ya miro cuántas horas de avión. Y con Perú la verdad es que me encanta Perú, la gente que he conocido allí. Se come muy bien, además. Se come maravillosamente bien. Y entonces allí conocí a la directora de la revista Costos, que aquí en España no nos dice nada, pero es que en Latinoamérica es una de las revistas digamos, con más prestigio de Latinoamérica. Lleva más de 30 años editando. Cuando tú ves la revista lo entiendes, porque la calidad de edición es brutal. Y cuando me dijeron, oye, pues nos encantaría editar el libro y demás, claro, yo el mundo editorial tenía cero experiencia, y me lo pusieron muy fácil y me ayudaron muchísimo, y gracias a ellos pudo salir el libro. De hecho tiene 2 ediciones, la edición Perú, que es más pequeñita que el libro actual, y la edición de Amazon. Todo lo gestiona la editorial y demás, ¿no? Y lo curioso del asunto, y esto ha sido un resultado, es que a día de hoy es el libro sobre BIM más vendido del mundo, en español. En español hay que matizarlo, porque en inglés hay muchas referencias. Todavía mejor. Sí. No, y eso es una responsabilidad enorme, una responsabilidad muy grande. Pero bueno, también nos sirve de cara a nuestros propios clientes decirles que si lo que hemos enseñado en el libro está funcionando a tantas personas y entidades en el mundo, pues que menos que tú, que estás aquí, confíes en nosotros, ¿no? ¿Cuántos libros has regalado para que te salga un proyecto? Es decir, cuando habéis ido donde el cliente, claro, no es lo mismo decir, toma mi tarjeta y me llamas, mira, tengo el libro más vendido en español en el mundo de BIM, si quieres me llamas. Si no, solo en casos excepcionales he regalado el libro a clientes que no son clientes. O sea, que eres de los que no regalan... No, hombre, a ver, este libro cuesta 50 euros. Si yo regalara 200 libros, pues ese es un dinero. Aparte que es que sale de mi bolsillo. Que sí, claro, o sea, que es que cada vez que yo pido 50 libros a la editorial, me lo mandan previa factura del envío, la impresión, etcétera, etcétera. Hombre, yo entiendo que del libro no se vive. No. Pero sí que es referenciarte mucho, ¿no? A ver, si encima haces 2, ya te cuento. Esto es como todo. Vosotros que os dedicáis al mundo de la comunicación, sabéis que siempre necesitas diferenciarte de alguna manera. Ver esa parte que tú lo puedes explicar con un currículum maravilloso, ¿vale? Si te gusta correr, por ejemplo, puedes decir, he participado en 50.000 maratones, pero si has ganado una, ya está, se acaba la discusión, ¿no? Ya es como... ya eres un ganador. Ya eres, exacto, ¿no? Entonces, cuando eres un experto en la metodología BIM, en el mundo, yo que sé que habrá 4.000, 5.000, 100.000, no lo sé, ¿eh? No lo he calculado, pero son muchos. ¿Vale? Pero con libros... Pero con libros ya acabas de reducirte a un número muy no exclusivo, pero sí selecto, de solo hay un grupo de personas, ¿no? Y luego ya dices, bueno, y con 2 libros, tal, ahora mismo, como diría aquel, hay 2 o 3 personas que tienen más libros que yo, y son muy buenos amigos míos, ¿no? Aparte que en todas estas cosas, siempre que hablamos de los libros, etcétera, los libros no son competencias, sino que al final ayudan a que la gente pueda acceder. Es compartir conocimiento, que al final yo creo que viene muy bien a todo el sector. Eso es. En mi blog... Es como cuando dicen, oye, en esta calle solo hay un bar. No, claro. Han montado 4, papá de competencia, no, pero es que está trayendo gente, porque ya estás montando una zona. Sí, ¿no? Eso es. Yo en mi blog tengo un espacio que se llama BIM Books, súper original, y donde hay una selección de libros, primero en inglés y luego en español. Mi libro no está el primero.
no necesito poner mi libro el primero, los he puesto por orden cronológico. Claro. Este es el primer libro que salió, la quiero mucho a Begoña Fuentes, que fue el primer libro que hubo en España, pues fue casi un tema académico que era infumable. O sea, espero que no estés escuchando esto, Begoña. No, pero a ver, era un tema casi de una investigación pura y dura de la universidad. Claro. No era un libro muy pensado, no era un libro pensado para que la gente lo leyera a nivel profesional del día a día, ¿vale? Ahí sí que es cierto que Miguel Morea, otro buen amigo y que también me dio muy buenos consejos con temas de libros, sí sacó el primer libro sobre Mi Bien en España, que luego, o sea, que es un referente clarísimo y del que pues todo el mundo miramos, ¿no? Y yo me miré mucho para diferenciarme también. Lo que pasa que guía para, eso ya vende Sí. mucho. Bueno, no lo sé si vende o no. Si es un libro está Hombre, muy bien. si pero es una guía es porque te va a enseñar algo. Claro, es que la guía ya tiene una connotación educativa, con Sí. lo cual dices, El me lo título compro. nos llevó mucho tiempo Ya. seleccionarlo y la Bueno, pues luego con el Beam Channel, Beam Box, tampoco te lleva mucho tiempo, ¿no? Porque todo Beam, tal, Beam cual. No todo es bien ya, Ya. ya hemos dado el salto, pero sí me gustaría contaros una anécdota Sí. de la portada, porque quien la diseñó, mi amigo Juan Osborne, él se dedica, tiene un hobby que es hacer un tipo de imágenes que es la cara de una persona famosa, le pone las palabras, con las palabras compone la imagen. Y varias de sus fotos las han comprado revistas que conoce poca gente, como National Geographic, como Bueno, Time, tienes buenos amigos. como el Museo de Arte de Londres, el MoMA, etcétera. Y son imágenes que muchas de ellas son icónicas. Hay una de Donald Trump, por ejemplo, que se convirtió en una imagen icónica, ¿no? Y muchas personas saben que es de esta persona. Entonces yo le pedí el favor, como es muy buen amigo, que me diseñara una foto para el libro que tenía que ser súper especial, ¿no? Y cuando vi la imagen, dije, o sea, yo llevaba siempre persiguiendo una imagen de marca y dije, ya está, aquí está. Esta es la imagen de marca ¿Qué quieres? que llevo utilizando muchísimo tiempo y que Tanto en la primera entrega como en la segunda, ¿no? y en las siguientes que vendrán habrá ¿Tienes más en mente? Sí, ahora mismo hay 3 proyectos de libro en curso, cada uno con su ritmo. Ujú. Y sí que es cierto que uno de ellos especialmente ya está pensado para el público en general. No voy a decir el título porque si no me lo copian, pero vamos, básicamente es explicar la tecnología para personas que no tienen nada que ver con la tecnología. Utilizo el hilo conductor de lo que ya sabemos del mundo de la construcción, pero siempre llevándolo a ejemplos del día a día cotidianos de cada persona, para que mi madre de 80 años o mi sobrino de 8 años lo entienda. Lo puedo entender. Y no solo hablamos de libros, también hablamos de internet, lógicamente, si hay que ser influencer, más bien, o experto, ¿no? Y porque inquieto y quieres contar cosas, internet desde luego es un buen vehículo para hacerlo y una herramienta maravillosa porque tiene un montón de cosas, ¿no? Y ahí creáis BIM Channel, ¿no? Es una aventura donde en internet, bueno, pues tenéis toda la actualidad del mundo del BIM, ¿no? Para ser justos, BIM Channel lo crean Pablo Caligaris y Cristóbal Bernal, que son mis socios y compañeros del proyecto BIM Channel. BIM Channel está apadrinado, ¿vale? Es un proyecto que pertenece al grupo Bimética, que es la matriz que sustenta fundamentalmente este proyecto. Pero bueno, sí que es cierto que BIM Channel lleva casi 11-12 años en el mercado y se convirtió en ese pequeño escaparate de... Pues vamos a contar novedades, en principio de BIM, ahora ya está abierto a tecnología y a construcción en general. Pues eso, contar eventos, contar artículos y hay anécdotas bastante interesantes, como la primera gran feria de BIM que se hizo en España, que se llama BIM Expo, que se hizo en Madrid, en la parte de Construtec. Fue iniciativa del grupo Bimética, pero donde BIM Channel era una de las herramientas más importantes, ¿no? Y ese evento se ha quedado como un evento muy importante del sector, pero vamos, como eso es un montón de cosas. Se hicieron cientos de entrevistas, hay una cantidad de artículos ahí en la web brutal, y hay un tema importante, y es que los artículos que se suben a BIM Channel tienen que tener un rigor técnico importante. O sea, no subimos cualquier artículo de cualquier manera, excepto la sección Diario BIM Manager, donde tengo cierta libertad editorial, pero bueno, que tampoco divago. O sea, es decir, al final trato... Fijaros, otro ejemplo de
algo que empieza como un hobby en un proyecto de podcast que se llama Share Coordinates, de hace varios años. Me pidieron que contara cómo estaba el BIM en España. Como no puedo hacerlo de otra manera, me documenté, creé un buen artículo. Qué peligro preguntarte algo. Y luego, lo siento, soy comunicador con vosotros. Bueno, y en ese sentido se hizo un estudio sobre el BIM en España que sirvió como un artículo para BIM Channel. Se hizo un artículo, o sea, se hizo para el podcast. El podcast fue el más escuchado de todo Share Coordinate, de más de 150 episodios, y fue referenciado por un montón de personas como, oye, ¿cómo está el BIM en España? Pues escúchate este pod. Esa tontería, como quien dice, ha dado lugar a que hoy se está terminando el primer informe del estado de BIM en España, redactado de una manera ya profesional por Building Smart, que es una asociación que promueve el BIM en España, y que el origen de ese informe fue este artículo. Madre, que tuviste una aventura total, ¿eh? Una cosa que me llama mucho la atención es que para ser el libro más vendido en castellano, en español, todos los títulos los pones en inglés. BIM Channel con 2 BIM Bots. Share Coordinates, sí, o sea, y el proyecto actual de podcast se llama Social ¿Qué quieres? ¿Captar ese puesto también en inglés o de ser más vendido? A ver, no quiero captar ese puesto, pero sí que llevo años intentando poco a poco acercarme al mundo anglosajón. De hecho, no voy más, no por inseguridad, porque yo hablo inglés, como dice mi mujer, a mi manera, o sea, me defiendo bien en inglés, etcétera, pero no tengo la misma velocidad que tengo en español, no me siento tan seguro en determinadas conferencias. O sea, doy conferencias en inglés, doy clases en inglés sin ningún tipo de problema, pero un directo en inglés es más complicado. Me da mucho más. Pero no porque lo que yo vaya a decir, no. sino porque a veces estás con una persona de otra parte, o sea, que habla un inglés o muy cerrado. O sea, en Irlanda, por ejemplo, el inglés ya tiene sus matices, ¿no? Los escoceses de la marinera. Claro. O sea, se pones a escuchar a un hindú en inglés, o sea, estás ahí intentando captarlo y te cuesta, ¿no? Con lo cual, pues eso. Oye, bueno, no te voy a preguntar cómo está el BIM en España, porque entonces ya nos remitirías al podcast directamente, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que me gustaría que nos dijeras un poco cómo ha evolucionado. Y si crees que está el BIM en una situación dominante o todavía queda mucho recorrido. A ver, podemos utilizar datos estadísticos que ya tenemos de este informe. Podemos decir que a nivel de administración pública existe un nivel de implantación en torno al 10%. Es decir, de todas las licitaciones públicas que se hacen en España, ¿vale? Y de todas ellas en las que se puede pedir BIM, porque hay algunas, por ejemplo, yo puedo hacer una actuación en la estación de Renfe que parece que tiene que ver con un edificio, pero luego resulta que lo que están pidiendo no tiene nada que ver, sino que es, oye, necesito 50 personas para el mantenimiento, ¿vale? O sea, es en un edificio y es para mantenimiento, cosa que también se utiliza con BIM, pero no es un... Entonces, de todas las que sí se podría meter BIM, ya hemos calculado que es en torno a un 10%, con lo cual eso es un dato objetivo, además. Hemos tardado mucho tiempo en cruzar bases de datos, en estudiarlas, en ver dónde fallaban, para poder llegar a ese dato. Y he sido responsable de ese área de trabajo y lo bueno es que el otro día lo publicamos en Rebuild, la feria de Madrid, 10%. Cuando ya hablamos del sector en general como está, incluyendo el mercado privado y público, es muy complejo. Claro. Entre intuición y algunos tipos de datos que nos llegan, sí que podemos decir que más del 30% seguro que ya está. Pero luego hay datos de colegios de arquitectos que dicen que, y encuestas antiguas, más del 50% de los arquitectos o está implantado o está en proceso de implantación o tiene idea de implantar próximamente. Un 50%. Yo creo que es mucho, pero bueno, ¿eso que nos da un dato? Que no somos 4 gatos, que no hay, aparte que luego hay muchas iniciativas públicas y muchas iniciativas privadas que te dan indicadores de que esto lleva cierto tiempo. Por ejemplo, mañana nos vamos a Valencia, al Congreso EUBIM, el Encuentro de Usuarios BIM de España, que es su edición número 13. 13 ediciones de un congreso. Es decir, si el BIM no estuviera recorrido, pues no había congresos de este estilo, ¿no? Entonces, ahora mismo ya hay normativa, hay leyes y hay cosas como, por ejemplo, que mucha gente no sabe, BIM es obligatorio por ley en Cataluña desde hace 4 años, ¿vale? Es la única región de España donde BIM es obligatorio por ley.
Ahora mismo hay un plan general de la Administración General del Estado que empezó el 1 de abril, empieza a ser obligatorio para determinados tipos de contratos y cuando llegue el 2030 será prácticamente para el 100% de los contratos. De la administración pública. O sea, De la Administración General del Estado. Cuidado, que ahí no entran ayuntamientos, no entran diputaciones, no entran comunidades autónomas, con lo cual fíjate que hay un... Bueno, hay comunidades autónomas que también están haciendo ya cosas de este tipo. Sí, en Valencia también, quiero decir, los proyectos Valencia, que eso impulsa Valencia también son con BIM. Cataluña y Andalucía también están siendo muy tractores en ese sentido. Oye, hablando de innovación tecnológica, ¿qué innovación tecnológica crees que tendrá un mayor impacto en los próximos años dentro del mundo de la construcción? A ver, creo que no voy a descubrir nada si digo que la inteligencia artificial. Ya, bueno, claro. Porque lo está rompiendo todo. Pero para que la gente lo entienda, vamos a poner ejemplos prácticos de cómo esto. Y no me voy a ir ¿me por estás diciendo que el BIM igual desaparece si tenemos la inteligencia artificial o la inteligencia artificial se va a sumar al BIM? Se va a sumar al BIM. Ya se ha sumado al BIM. Yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos en un estudio de arquitectura fue poner cotas, poner dimensiones. Oye, de este tabique a este tabique, ¿cuánto mide? 5,50, fenomenal, y lo pones. 40 horas a la semana haciendo cotas, ¿vale? Con BIM eso se puede reducir perfectamente a menos de 5 horas, ¿vale? Con la inteligencia artificial eso se puede reducir a una instrucción que dice acótame el proyecto entero. Claro. La cara que os queda a vosotros es la misma que se me quedó a mí cuando yo estaba 40 horas haciendo este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las herramientas BIM son bases de datos estructuradas. Entonces, una inteligencia artificial contra una base estructurada es magia. Es lo que busca normalmente la inteligencia artificial. Claro, ¿no? Pero una de las cosas, por ejemplo, que sí que ha roto completamente la forma de hacer las cosas es las imágenes. Tú antes, para hacer un proyecto de arquitectura y enseñárselo a un cliente, cuando no había BIM, te ibas a un programa 3D, hacías un 3D, eso le ponías fotorrealístico, se lo enseñabas al cliente y el cliente veía algo súper mega parecido a lo que se iba a construir. Y ya con eso pues ibas jugando, ¿no? Imágenes que tardabas horas en hacer. Horas o días. Hay especialistas que te pueden tardar 40 o 50 horas en hacer un render espectacular que luego se va a vender, pues eso, de un estadio de fútbol, etcétera, etcétera. Bien, a día de hoy, con un prompt pues generar esa imagen, y no solo eso, sino que las partes que no te gustan de la imagen, tal, con un volumen que haces en SketchUp o en cualquier programa que haces volúmenes rápidos, les voy a decir, oye, utilízame este volumen y ahora quiero que me pongas las calidades de este edificio, te lo da y dices, no, ajustamelo un poco más a esto o a otro, y entonces vas interaccionando y en media hora has hecho una imagen brutal, o sea, y además con un nivel de calidad impresionante, ¿no? Entonces, eso... ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y de hecho lo vimos en una reunión de parte del equipo de trabajo la semana pasada. Vale, pues de esta imagen quiero que me modeles cosas. Ahora te lo hace torpemente, ¿vale? Pero es que hace un mes no lo hacía. No Entonces, claro, ¿cuál es el siguiente paso? Pues que te modele automáticamente muchas cosas. O sea, que te cree en 3 dimensiones algo que solo es una imagen inventada. O sea, es brutal. Muchos nos estáis preguntando cómo poderse poner en contacto con nosotros para, bueno, hacernos llegar información vuestra. Es muy sencillo, rehabilitaconexito.com. Esa es la página web donde puedes tener todo el contacto con nosotros. Si tienes algo que contar, algo que presentar, algo que comentarnos, hazlo a través de la página rehabilitaconexito.com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo y aquí podrás ser también otro día, pues como hoy, un protagonista. Te esperamos. O sea, lo que te he dicho al principio del espacio, no hace falta ser arquitecto para desarrollar un edificio, y más si vas no con inteligencia artificial. Lo tenemos claro. De hecho, existen soluciones, Architectures es una empresa española, pero que tecnológicamente está a máximo nivel mundial. ¿Y qué es lo que hace? Diseño generativo de edificios de viviendas en tiempo real, para que la gente lo entienda. Yo como arquitecto puedo hacer un edificio o una propuesta de idea de edificio en una semana, o 2 o 3 si me esmero y tengo a 2 o 3 personas. Con una herramienta como Architectures tengo miles o millones de opciones en el momento, y lo único que hace es ajustarlas con criterios, más alta, más baja, más larga, con más viviendas, con menos viviendas, con más trasteros, con menos trasteros, y todo eso lo vas viendo en tiempo real cómo cambia. ¿Sabes qué estoy pensando ahora según te estoy escuchando? Estoy pensando en, dentro de un no sé cuántos años, o poco, o mañana, vamos a mostrar en el móvil, al móvil, una imagen de un sitio, un solar, y decirle, ¿qué puedo construir aquí?
y automáticamente, por lo que veo, en menos de media hora voy a tener un edificio. Sí, o cuando la inteligencia artificial comprenda ya la norma. Incluso que ya ya la comprende. Por eso, hasta cierto punto, entonces claro, ya... ¿A eso cuánto tiempo le queda? Yo creo que es difícil. Lo que pasa es que yo creo que van a suceder dos cosas. Seguramente la inteligencia artificial y las tecnologías asociadas derivadas y que se conectarán, etcétera, etcétera, lleguen mucho antes de lo que nos imaginamos. Todo el mundo, cuando nos preguntan, decimos siempre 2, 3 años, pero claro, por el miedo a que tal. Pero las propias personas que trabajan con inteligencia artificial alucinan con las cosas que la propia inteligencia artificial es capaz de hacer cuando no estaba pensada para eso. Con lo cual, esto se va a ir, no es que se vaya a ir de madre, pero sí que es cierto que se van a hacer más cosas de las que se imaginaban en menos tiempo. Eso es un tema. Ahora, ¿cuántos arquitectos se van a quedar sin trabajo el año que viene, aunque la inteligencia artificial sepa hacerlo? Y yo te voy a decir que pocos, o ninguno. ¿Por qué? Porque para empezar alguien tiene que firmarlo. O sea, la inteligencia artificial todavía no estará preparada. La legislación no estará preparada para recibir un modelo que lo ha hecho una inteligencia artificial. Eso es lo habitual, sin la supervisión humana, la ciencia claro. avanza mucho más que la normativa o que la legislación. Eso es. Entonces yo creo que va a haber un periodo largo en el que, o sea, la inteligencia artificial va a estar en absolutamente todo y lo único que vamos a tener que es, igual que antes nosotros lo que hacíamos con un teléfono lo hacíamos con 50 dispositivos y ahora nos parece lo más normal del mundo, pues dentro de unos años proyectar un edificio no parecerá lo más normal del mundo, hacer esa foto de la parcela, tomarla con la mano, llevarla a otra pantalla. Eso ya lo he hecho yo con dispositivos de Apple, con la Vision Pro, pillar una cosa de un sitio, llevarlas a otro y decir, ¿pero cómo? ¿Cómo ha hecho eso? Pues ya lo hace, ¿no? Y todo eso revolucionará la forma de proyectar. Los propios clientes te dirán, quiero este edificio. O sea, ellos mismos te darán ya su solución. ¿Vosotros os acordáis del primer iPhone cuando hacías así con los dedos y eso se abría y todos alucinábamos? Pues no es hace tanto tiempo. O sea, fíjate lo que vamos avanzando. 20 años han dado para mucho. Oye, sostenibilidad y BIM. ¿Cómo ayuda el BIM a la sostenibilidad en la construcción? Bueno, si es que ayuda, entiendo. Totalmente, sí. Al final, vuelvo a la base de datos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esas bases de datos del modelo BIM puede que no tengan datos asociados a sostenibilidad. Entonces, ¿qué hay que hacerlos? Alimentarlo. ¿Cómo? Con programas especializados en sostenibilidad. ¿Y qué es lo que aparecen? Ahora mismo las conexiones entre los programas no son directas, ¿vale? Define una conexión directa. Pues si yo estoy con mi móvil y tengo los contactos de Google están en la nube y de forma directa los tengo sincronizados, ¿vale? En cambio en un modelo BIM... Pero no compartidos. Eso es. Entonces, tengo esos datos de un muro o de una fachada, pero posiblemente me falte el coeficiente de transmisión térmica o el consumo de CO2 o la etiqueta X o Y, ¿no? Entonces, lo que yo hago es me junto con otra base de datos y importo o exporto información. Y ahí aparecen estándares del mercado. Por ejemplo, GBXML, Green Building XML, es un estándar internacional que se utiliza para intercambiar información entre programas que analizan el edificio a nivel de eficiencia energética, ¿no? Entonces, todo esto evoluciona, y lo que hace es que tú al final dentro de tu edificio empieces a hacer simulaciones energéticas, ¿vale? Y de esa manera puedes empezar a hacer amagos de análisis de economías circulares o de cuánto es reciclable o desmontable un edificio, cosas que hace unos años eran impensables, ahora lo puedes realizar, ¿no? Y entonces el modelo BIM es la base para muchas cuestiones y en sostenibilidad es una de ellas. No, el tema BIM que estábamos comentando antes, un poco el tema de los equipos, de la gente, ¿no? De cómo va a ir cambiando un poco, sobre todo también la inteligencia artificial. Claro, nosotros en el estudio, por ejemplo, vemos que pues nosotros llegamos más al campo de la rehabilitación, entonces todavía hay como mucha resistencia a todo lo que es BIM, porque es verdad que para obra nueva quizás es más cómodo, más práctico, más sencillo, para rehabilitación es más complejo. Entonces, claro, ¿cómo ves en campos como por ejemplo la rehabilitación, la implementación? Porque sí que vemos que en las constructoras, claro, no son megaconstructoras normalmente las que se dedican a la rehabilitación. Entonces, claro, ya desde las constructoras o desde los pequeños gremios, a nosotros nos pasa que es que todavía los gremios te piden no me pases el presupuesto en Presto, pásamelo en Excel, porque todavía existe mucho de eso, o incluso hemos llegado todavía a recibir algún email no hace mucho de pásamelo en Word, ya, y yo te voy rellenando en Word los precios. Entonces, claro,
sobre todo el campo de la rehabilitación, yo creo que sí que va muy por detrás, quizás en comparación con el de la obra nueva. Y ya en el BIM, pues no sé cómo lo ves tú, claro. Bueno, cuando ya algo es mundial, es decir, BIM se considera implantado a nivel mundial por temas estadísticos. De hecho, están las famosas curvas de adopciones tecnológicas, la curva de Gartner, etcétera, que calculan que cuando más de un 20% de la población que puede utilizar esa tecnología la está utilizando, se considera que ya está en la meseta de productividad y que por lo tanto ya es un estándar. Sí. ¿Vale? Con BIM eso pasó hace 10 años. Hace 10 años, ¿vale? Otra cuestión es que sí, en Tomelloso no ha llegado todavía, en Ermua no ha llegado todavía. Bueno, habrá zonas tal, en proyectos básicos, en proyectos de obra nueva, sí, en rehabilitación no. Bueno, te podría enseñar yo 100 casos de uso, de reformas, de rehabilitación, de locales comerciales. BIM, hay una rama que se llama BIM Heritage, especializado en temas de históricos, y que aquí en el País Vasco hay gente que está haciendo doctorados, etcétera, en estas ramas, y que es impresionante, y que nosotros con la carga de patrimonio que tenemos, ¿no? Pues todo eso está muchísimo más avanzado de lo que os imagináis. ¿Qué es lo que ocurre? La resistencia al cambio es humana. No tiene que ver con el BIM ni con la arquitectura. Sí. Yo me encuentro muy cómodo rellenando un papel en Word y no me lo cambies, ¿vale? Claro. El problema es de eficiencia. O sea, tú al final dices, es que no me es rentable hacer un proyecto en BIM. Depende cómo lo analizas. Si dices, ¿cuánto me cuesta hacer esto en BIM versus CAD en el primer proyecto? Seguramente te cueste más, ¿vale? Pero como cualquier cambio tecnológico, ¿cuánto te costó el primer iPhone? Pues te costó más que un no iPhone, ¿vale? Pero das el salto, ¿no? Sí. Entonces, al final ese salto, en todos los sitios donde lo he visto, y en rehabilitación lo he visto, siempre va a ser positivo. Porque al final lo que te va a ayudar a ti es ordenar tus procesos, que ese es otro aspecto importante. Sí. Es decir, como arquitectos, ¿qué es lo que estábamos acostumbrados? Hago una toma del edificio, me hago unas plantas, sobre esas plantas hago un alzado, sobre ese alzado hago una interacción, presento una propuesta de rehabilitación, me la aprueban sí o no, y hago unas mediciones sí o no, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes una plantilla en el modelo, ya tienes todo eso. O sea, ya yo tomo los datos con el escáner luego pongo la envolvente de la fachada que yo quiero, ni siquiera tengo que modelar nada, o sea, puedo hacer ya la rehabilitación sobre una nube de puntos, ¿vale? De tal manera que me ahorro ese modelado, y el resultado ya es el que yo quiero. Y no solo eso, sino que cuando tú modelas una rehabilitación puedes hacer algo que jamás vas a poder hacer con un proceso tradicional, que es irte al solar, allí donde está el edificio, y con un iPad, cualquier dispositivo móvil de que tenga 4 o 5 años, le das a un botón y con realidad aumentada ves cómo queda la rehabilitación encima del edificio. Entonces, ¿cuánto vale eso versus lo tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo son tantas las posibilidades que te da la tecnología que quedarse atrás es un problema que va a haber, y es que dentro de un tiempo el ayuntamiento te va a pedir la licencia en BIM, y si no has dado el salto, de golpe te va a costar un montón. Sí. También ahí hay un problema, es la actualizarse. Sí. Pero, es decir, no un problema. A nivel de educación, de tecnología, de... Claro. BIM, entiendo que como cualquier otra metodología se va actualizando, y a esta velocidad a la que vamos, y claro, según lo que nos has contado hoy, pues es que actualizarse día a día va a costar también mucho a las empresas. Eso es, pero luego es que también hay mitos. Es decir, claro, mucha gente me dice, no, claro, es que, joder, David, yo nunca voy a poder llevar a tu nivel. Digo, pues ni yo al tuyo. No hace falta. Digo, pero si es que aparte, es que mi rol es muy diferente. O sea, yo ahora no hago proyectos de arquitectura. Mi rol es conocer cuantas más tendencias tecnológicas haya, mejor, y sabérselas explicar a la gente de forma sencilla. Entonces, en un estudio de arquitectura, en un par de meses pueden estar funcionando en BIM. Es que hacemos estadio de fútbol. Bueno, espérate, pues en estadio de fútbol seguramente necesites 8 meses, ¿vale? Pero si haces viviendas, haces reformas, haces rehabilitaciones, haces cosas, como digo yo, cercanas, es que no tardas ni 2 meses en ponerte las pilas. Y la gente que empieza a trabajar con BIM y le empieza a sacar la chicha, no quiere volver a ver el AutoCAD en la puñetera vida. Por cierto, ¿eres aficionado al fútbol? Porque pones todo el rato ejemplos de campos de fútbol, digo... No, pero es que estoy muy relacionado con el aeropuerto. Estuve un año entero trabajando en el estadio de fútbol. Y, ¿en cuál? En el de Qatar 2022, para un estudio de arquitectura, Fenwick Diribarren.
y tengo, o sea, tuve mucha vinculación con ese proyecto. Pero además también he tenido vinculación con un equipo de la capital de España que gana Champions. Y que no puedo decir el nombre. Y no puedo decir el nombre. No, sí, el Real Madrid. En alguna ocasión. ¿Con el nuevo Bernabéu? No, ahí con el nuevo Bernabéu directamente no, pero indirectamente sí. Tengo amigos que han trabajado en ese estadio y de hecho estamos en conversaciones para poder hacer algún trabajillo pequeñito con eso. Y con la Real Sociedad, por ejemplo, el año pasado hicimos un evento dentro del estadio de la Real Sociedad. Y demás, ya nos han pedido que por favor lo hagamos también en San Mamés y en otros sitios para que no haya piques. Pero sí, hay cierta vinculación con el fútbol. Y para ir acabando, ya nos has dicho que el futuro va a pasar por la inteligencia artificial. Pero, ¿qué dirías a la gente que ahora que nos está escuchando, que hay mucho profesional del mundo de la construcción, con el BIM? Igual todavía no se ha puesto las pilas con ello o está empezando. ¿Qué le dirías a esa gente? Yo le diría que perdiera el miedo, porque al final siempre es un poco ese factor a lo desconocido. Y que realmente, o sea, cuando ya es algo que se está utilizando a nivel mundial por todo el mundo y en todos los estamentos y que es obligatorio, en muchos países es obligatorio, en Reino Unido es obligatorio desde hace 7 años, pues algo que está a ese nivel, ¿vale?, no puede ser ignorado. Uh-huh. ¿Que tiene sus particularidades para empezar? Obvio. Pues cuando tú manejaste el primer dispositivo móvil que había que moverlo, pues todos estábamos torpes, ¿vale? Hasta que luego pasa X tiempo y ya no te sientes así. Entonces, otra de las cosas que tienen a su disposición es una cantidad ingente y gratuita de recursos. Yo en mi blog tengo un artículo que se llama "Aquí tienes 10 cursos gratis de Revit". Para que no busques. No, es que es caro, toma, gratis. ¿Vale? Y igualmente en YouTube, en blogs, o sea, en congresos, etcétera, etcétera. Es que no tienes que hacer nada del otro mundo para acercarse a ese mundo. Con lo cual, pues tiene muchos escenarios que le van a ayudar. Si es que encima hay subvenciones que facilitan la transformación digital. David, nosotros esto no lo tenemos pasado a BIM. Igual, bueno, pues podrías hacérnoslo para que es nuestra taza, nuestro símbolo de a la gente que pasa por aquí. Es en 3D, también. Y bueno, queremos que regalarte una para que, bueno, pues te acuerdes de nosotros mientras estás ahí con tus proyectos, que ya os has contado, son muchos. Supongo que tomarás mucho café o mucho té. Sí. Y colecciono tazas, con lo cual pues mira, me alegra que... Y pues otra más para la colección. Me acordaré mucho de vosotros porque lo hacéis muy bien, tiene muchísima calidad el programa que estáis haciendo. Muchas gracias. Y hablaré muy bien de vosotros allí por donde vaya. A ver si es verdad. Oye, David, gracias por estar con nosotros. Y bueno, que no es la primera vez que queremos que estés aquí, que haya más porque seguiremos contando muchas cosas. En su siguiente nos ha dejado la cosita ahí de que está con otro libro, pero que no voy a decir el título y tal. Yo creo que tiene ganas de volver, ¿eh? Sí. No, lo que sí que puedo decir es que si os habéis quedado con ganas de escuchar más cosas, actualmente tenemos un proyecto que se llama Social Tech, es un podcast que es tecnología y construcción social. Y hemos querido evolucionar en una cosa que queríamos desde hace mucho tiempo. No solo el contar las cosas para las personas que no tienen nada que ver con el mundo de BIM y de la construcción, que es complicado dar ese salto, sino que también nos gusta intentar huir ya solo del sector y hablar más de tecnología, pero siempre buscando cómo la tecnología ayuda a las personas. De hecho, el capítulo 1 fue muy bonito porque estuvimos buscando varios proyectos de cosas que nos habían motivado un montón, un hackathon de podcast solidario, una persona que se llama miplaza.com, que es un sitio donde reúnen a las personas de forma virtual, pero para que se conozcan en lo real y se ayuden entre ellas, ¿vale? Y ejemplos de ese tipo es la esencia de lo que nos gusta contar, ¿no? Es decir, oye, al final Rehabilita con éxito, ¿para qué sirve? ¿Para qué es? Para que X profesionales digan que hacen muy bien las cosas. Bueno, yo estoy convencido que mucho del proyecto es para que también se sepa hacer mejor las cosas, porque si tú rehabilitas mejor, consigues una vivienda más confortable. ¿Para quién? Para unas personas que viven dentro. Es decir, la rehabilitación se trata de que las personas vivan mejor, ¿no? Entonces, cuando rompes ese... Porque muchas veces parece, y lo hablaba yo esta misma mañana con unos compañeros, ¿no?, que los técnicos siempre están como algo raro, ¿no? El arquitecto, el que firma, ¿no? Ese tal, ¿no?
cuando entiendes que el arquitecto es esa persona que se preocupa porque la rehabilitación de la envolvente de tu edificio cumpla una normativa y no solo eso, te ayude a ti a ahorrar en consumo energético, que es tu aliado para hacer bien las cosas, empiezas a cambiar la forma de ver las cosas también. Bueno, pues a todos vosotros, gracias una vez más por seguirnos. Os invitamos a que este y otros muchos más episodios que tenemos en rehabilitaconexito.com puedas echarle un vistazo. Nuestro canal YouTube también, ahí tenemos ya un buen número de ellos y que seguiremos, Borja Gabilondo, porque el siguiente, Pues la próxima. también os contaremos cosas seguro que por lo menos tan interesantes como las que os ha contado hoy David. Os esperamos.